Las mejores entrevistas exclusivas las presenta Joanklin en Conversando con Joanklin Ferrer. Cada martes a las 8 de la noche. Política, deportes y entretenimiento. No te lo pierdas por Estudio Radio TV, afiliada a La Voz de América. Bienvenidos amigos una vez más a tu programa digital preferido, Conversando con Joanklin Ferrer. Estamos haciendo esta entrevista gracias a Estudio Radio TV desde Bogotá, Colombia, emisora afiliada a La Voz de América desde Washington, D.C. Señores, le vamos a hablar hoy de un tema que no es noticia reciente, es una noticia casi que de la historia de la humanidad, la migración. Claro, hoy vamos a tratar de tener un punto de vista sobre ese proceso que se ha venido dando en la historia de la humanidad. Pero actualmente, según informaciones de la ACNUR, que es el departamento de la ONU encargado de migración, asilados, refugiados y todo lo que tenga que ver con este tema, más de 82,4 millones de ciudadanos viven en situación de migrantes en el mundo, de los cuales 26,4 son menores de edad. En los últimos años, uno de los países donde se ha visto una migración masiva ha sido Venezuela. Y según esta misma entidad internacional, ya son más de 4 millones de ciudadanos venezolanos que están en el mundo en situación de migrante. Esto lo dice la ACNUR y la OIM, Organización Internacional de Migrantes. Para eso, el día de hoy, traemos a un periodista venezolano que se encuentra en Irán, en Teherán, su capital, país árabe. Buenas, Dani, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Joanklin? Gusto saludarte. Y pues a ti, a tu audiencia a esta hora desde Teherán, la capital de Irán. Solo voy a hacer una pequeña acotación antes de continuar. Es normal que muchas personas al otro lado del continente confundan a Irán con un país árabe porque evidentemente está en la zona y sus vecinos son básicamente todos árabes. Sin embargo, Irán es específicamente un país persa. Su cultura, su tradición fue la antigua Persia y lo correcto, la manera correcta es pues indicar el país o la nación persa. Solo lo aclaro para que, bueno, tú y también nuestra audiencia, la audiencia que te sigue, pueda saber esa pequeña diferencia entre los países árabes e Irán, que es en este caso el país persa. Ok, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por tu acotación. Dani, cuéntanos algo, ¿de qué ciudad eres de Venezuela? Bueno, soy caraqueño de la capital, caraqueño de pura cepa. Mi ciudad natal, pues que además extraño mucho y que siempre, no hay un solo día en donde no recuerde mi ciudad con alguna calle, con alguna montaña, con algo que incluso veo acá, ahora en mi nueva casa, pues siempre la tengo presente, Caracas. Ok, ¿qué te motivó a salir de tu país? Bueno, mira, realmente fue un cúmulo de situaciones, también aspiraciones. Yo no te voy a negar que incluso desde que yo estaba, recuerdo cuando salí de mi secundaria de bachillerato, como le decimos allá en Venezuela, pues siempre tenía la intención de estudiar profesionalmente y de tener experiencias internacionales. ¿No? Por eso también en ese momento sabía la importancia de, por ejemplo, estudiar inglés. Me encantaba conocer otras culturas. Siempre tuve presente esos gustos, ¿no? En ese momento, bueno, entré a estudiar en la Universidad Central de Venezuela. Tuve la oportunidad de estudiar pues tanto comunicación social como relaciones internacionales. Y digamos que ambas carreras, pero en especial relaciones internacionales, me acercó más o me motivó mucho más a querer salir de mi país para conocer, ¿no? Para conocer el mundo, para conocer otras culturas, otras vivencias, otras maneras de vivir, trabajar y hacer, ¿no? Sin embargo, bueno, los primeros años, ya luego de egresado de la Universidad Central de Venezuela en Caracas, bueno, entro a trabajar
a una cadena de noticias internacional. Eso creo que también me acercó y me movió mucho más por dentro, como esa motivación de conocer más el mundo, de lo que pasaba, las noticias, los problemas, las cosas buenas y malas en general. Y bueno, recuerdo que ya después de unos 6, 7 años también, la aspiración profesional y la intención que tenía de conocer mundo, sumado también a un poco, bueno, la situación que para nadie es un secreto, un tanto complicada que se venía tornando en nuestro país a nivel económico, a nivel de inflación, a nivel social, ¿no? Creo que hicieron como allí una conjunción y me llevaron a tomar esa decisión de empezar a buscar otras fronteras para, bueno, seguir mi desarrollo profesional y personal. Perfecto. Te cuento algo, ya entrando un poquito más al tema migratorio. Yo conozco muchos migrantes que han llegado a otro país y su sistema, digamos, de adaptación no es fácil. Se le ha hecho un tanto difícil. Yo te iba a preguntar lo siguiente. ¿Existen experiencias negativas como positivas? Yo considero que tú en lo particular eres, digamos, como que responsable o tal vez, sí, digamos, dueño de tus actos y por ende de tu resultado. A mucha gente no le va bien, a mucha gente se le hace difícil. ¿Por qué crees tú que eso sucede? Y lo hemos visto, además, lo vemos en las noticias cada día. Bueno, podemos hablar en general de la migración de todas en el mundo, de muchas nacionalidades, pero bueno, por supuesto, acercándolo a los nuestros, a los venezolanos, hemos podido ver experiencias no tan positivas, experiencias dolorosas, incluso en ese proceso migratorio. Yo mismo tengo familia, por lo menos de mi generación, tengo primos que también han emigrado a diferentes países y no ha sido fácil, y también debo decirlo, Joankli, porque a veces también una cosa es lo que quizás vemos, ¿no?, en nuestras redes sociales o digamos esos finales entre comillas felices, ¿no?, cuando uno ya ha alcanzado la meta, pero antes de alcanzar ese final feliz, antes de alcanzar esa meta, ¿no?, y tener cierta estabilidad o cierta tranquilidad a nivel laboral y profesional, pasas o debes enfrentar muchos obstáculos. Yo también los viví, yo también los tuve, ¿no? Para mí, y me gusta que en esta entrevista y en tu programa quieras, ¿no?, y te atrevas a mostrar no solo quizás la noticia negativa y la parte negativa de lo que viven hoy millones de migrantes, incluyendo los venezolanos, sino también experiencias positivas, porque sí las hay. Yo, para hacer, digamos, el cuento corto, te tengo que decir que una vez que, bueno, para mí hay dos vías. Hay un momento cuando tú decides migrar, porque así lo llevaron las condiciones que te rodean, que quizás estás en un momento de desesperación y crees que afuera de tus fronteras te puede ir mejor. Yo siempre pensé que mi migración debía ser planificada y por eso, antes de tomar un paso y decidir a dónde iba, leí mucho, me documenté, investigué sobre cuáles países me podían ofrecer a mí como periodista una posibilidad de trabajar, de estudiar, de desarrollarme, la economía de esos países, ¿no? Y es decir, yo quise hacer mi migración planificada e incluso estando en Venezuela y teniendo, bueno, mi trabajito y teniendo mis cosas, yo empecé a aplicar y empecé a mandar mis currículos, empecé a mandar mis demos, en este caso, porque bueno, soy periodista y ya tenía trabajos en medios de comunicación, en pantalla, y eso me ayudó muchísimo a que mi experiencia quizás fuera más positiva que la de otros coterráneos, porque, bueno, con esa experiencia que ya yo traía, mi currículo, mi título y mi bagaje en la parte de medios particularmente, hizo que a esas otras empresas en donde yo empecé a aplicar me vieran o me pusieran el ojo y se contactaran conmigo y me preguntaran, me hicieran pruebas. Y bueno, de ahí, ¿no? Fue el impulso o el paso. Yo busqué que fuera así para poder hacer esa migración planificada. Ok. Conozco más que todo venezolanos, también de otras nacionalidades, que a lo mejor por no tener una cultura migratoria en la historia de tu país, llegan a otra nacionalidad y piensan que allí
van a hacer lo mismo o van a vivir igual como vivían en su país. En una entrevista que se le hizo por un venezolano, casualidad, a Ismael Cala, en Chile, él dijo lo siguiente: al venezolano yo le recomiendo que guarde en su corazón un pedazo sagrado para su país, pero que se olvide de Venezuela, en el buen sentido de la palabra. ¿Ves? Usted no puede llegar a Chile pensando que va a comer como comía en Venezuela. A lo mejor encontrará un lugar. Usted no puede llegar a Irán, un ejemplo, a hacer las fiestas que se hacían en Venezuela. Pero hay muchos que no lo entienden. Ahora ahí mismo voy con la pregunta: ¿qué le aconsejas tú a esos venezolanos, y no solo a los venezolanos, que salen de su país, ¿verdad?, creyendo que están en el mismo territorio? ¿Cómo hacer para que esa experiencia no sea tan, digamos, tan distinta a lo que ya tú venías viviendo? Claro, te hablo en base a mi propia experiencia porque, bueno, no me considero dueño de la verdad absoluta y sé que cada caso, cada experiencia personal de cada migrante es diferente, ¿no? Cada país, además, es diferente, cada ciudad, cada cultura es muy diferente. Pero en mi caso, uno cuando decide tomar ese proceso y dar el paso de salir de las fronteras de tu país, primero tienes que, ¿no? Antes de salir, documentarte sobre a dónde tú vas, ¿no? ¿Qué país vas? La ciudad. Y todo, desde cosas mínimas como el clima, como la comida, como la cultura, como un poco hasta incluso de la historia de ese país, como también las posibilidades laborales, las posibilidades de tener una documentación legal para no llegar y darte con la pared frente a la cara y de repente no poder trabajar. Todas esas cosas deben ser investigadas o deben ser leídas, pensadas previo a dar ese paso y previo a la selección del país o la ciudad en la que tú te quieras ir. Eso en principio. Pero una vez que ya tomas la decisión y llegas al terreno y llegas a ese país, a esa ciudad, tienes que saber, ¿no?, que pues en efecto no va a ser igual que en Venezuela, por más que incluso tengas amistades que te reciban. Lo fue en mi caso cuando me fui en primer lugar a Costa Rica, me recibió un buen amigo venezolano que ya tenía años ahí instalado y eso me hizo el camino un poco más fácil, pero sin embargo siempre vas a chocar con muchas cosas y en ese momento es cuando tú tienes que pensar y tener centrado, primero, ¿por qué me vine acá? ¿No? O sea, ok, estaba buscando una mejor calidad de vida, estaba buscando una mejor oportunidad profesional y laboral. Ok, centrarte en qué es lo que tú quieres, por qué decidiste irte. En base a ese objetivo, tú debes empezar a trabajar y olvidarte de lo otro, que si de repente no es la misma música, que si de repente la gente no es tan amable como lo era en Venezuela, que si de repente la comida no es tan sabrosa como la de Venezuela. Tú tienes que ir dejando esas cosas a un lado y centrarte en tu objetivo, que es, bueno, estudiar o encontrar un buen trabajo para generar ingresos y ayudar incluso a tu familia que dejaste en Venezuela, y por supuesto irte desarrollando. Son caminos que van a permitir, ¿no?, que además tú puedas adaptarte mejor a esa cultura. Y a mí me pegó muchísimo, y eso que yo en principio me fui a Costa Rica, y Costa Rica es un país muy similar a Venezuela, porque somos latinoamericanos, y en cultura no era tan diferente a como lo puede ser la cultura iraní, ¿no? Sin embargo, a mí me costó, porque no era la misma quizás cordialidad, no era el mismo prototipo del venezolano, de como sabemos la camaradería que hay entre venezolanos. Pero uno tiene, aunque van a haber días grises, van a haber días en que te vas a sentar a llorar en tu cama y vas a decir, ¿por qué me vine? ¿Será que me regreso? ¿Será que hice bien? Tú tienes que centrarte en tu meta. Yo siempre decía, bueno, ¿cuál es mi objetivo? Poder mejorar económicamente, poder tener un trabajo que me dé una estabilidad con la cual poder ayudar a mis padres, a mi madre en Venezuela, y yo poder seguir avanzando. Así que me centraba en eso y trataba de lo otro, dejarlo un poco a un lado. Venezuela, como uno dice, nunca se va a salir del corazón, tu gente, tu ciudad, tus calles, tu Ávila, tus playas, eso siempre lo vas a tener contigo y quizás no consigas algo igual a eso en otro país al que vayas, así esté mejor económicamente o sea un país llamado primer mundo, pero sin embargo, tienes que centrarte en tu objetivo. Y si tu objetivo es ser un mejor profesional, tener un mejor trabajo, tener un buen salario, pues allí debe estar enfocado eso. Ya lo demás vendrá en el camino. En el camino, perfecto. Y como periodista, ¿por qué crees tú que durante toda esta época, digamos, yo diría que casi que toda la historia de la humanidad,
de la migración se resalta lo negativo. Incluso, lo confieso, te invité a ti a mi programa porque quiero Sí. hablar de eso, de la migración positiva. No a todo el mundo le va mal. Todos tenemos altas y bajas, momentos grises, momentos de colores. Pero ¿por qué crees tú que siempre lo negativo es lo que más ha resaltado de los migrantes? Mira, yo creo que en principio, porque parece mentira, pero quizás a veces las historias quizás más negativas, de más tristeza, de más duelo, son las que más venden. A veces también tenemos países increíbles, tenemos gente increíble, pero solo se resalta lo negativo, solo se resalta quizás la inseguridad o la mala economía, o de repente que hay un porcentaje de población, ¿no? En que hace daño a otros, y se pierde, ¿no? Demostrar lo bonito y lo que puede aportar ese país o es la gente de ese país a otras culturas o a otros países o a otros territorios. Yo creo que pasa por un poco de que a veces es lamentable decirlo, yo como periodista lo digo muy a juicio personal, a veces vende más lo malo, vende más lo negativo, Sí, lo vende más amarillista, lo la amarillista. guerra, vende más. Exacto, vende más el tema, el llanto, el dolor, ¿no? Y lo positivo, lo bonito pasa a un segundo plano. Y es muy triste porque hoy día, y estoy de acuerdo contigo y lo sé de primera mano, conozco muchos venezolanos que están pues en el mundo y tienen historias exitosas de lo que están haciendo hoy, de cómo están aportando a esa otra cultura o a ese otro país al que se fueron y son historias dignas de contar también, ¿entiendes? Ok, ¿tú crees que la transculturización que se genera en este cruce de culturas gracias a la migración es positiva para un país? ¿Te refieres a me dijiste, transculturización? Sí, señor, sí, señor. Totalmente, totalmente para mí, Joanklin, es positivo porque yo pienso que además, si nosotros nos ponemos a revisar la historia, todos somos productos en parte de migraciones de otros pueblos, de otros países en el pasado. Para muestra un botón, Venezuela, cuánta migración nos recibimos nosotros desde Europa, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, de españoles, alemanes, franceses, portugueses, ¿no? Y pienso que siempre esa transculturización va a contribuir, ¿no? Bien sea en el área económica, bien sea en el área de incluso cómo los buenos valores que puede traer esa otra cultura que llega a tu país, a tu tierra, y puede enseñarlos, mostrarlos, ponerlos en práctica, yo pienso que totalmente puede ser positivo. Y vuelvo y te repito, siempre he creído que lo más importante, por supuesto, es no olvidar de dónde vienes, no olvidar los buenos valores de tu tierra, lo que tú aprendiste, lo que te enseñaron tus padres, tu familia, tus maestros, y eso precisamente aportarlo siempre con el respeto, siempre con pues la buena voluntad para hacer las cosas. Yo creo que parte de eso y de esa transculturización, hoy en día, por ejemplo, en muchos países, yo aquí, para ponerte un ejemplo, a muchos amigos iraníes les he enseñado cómo hacer arepas y les encantan las arepas. Ellos me han enseñado a mí cómo hacer, por ejemplo, alguna comida o algún dulce en particular iraní, y a mí me encanta. Entonces, yo creo que viéndolo desde el lado positivo, siempre la transculturización va a tener cosas y elementos muy positivos e interesantes. Ok, al principio te nombré la cantidad o sea, de migrantes que hay en el mundo según la ACNUR, más de 82,4 millones. ¿Tú crees que esta cifra siga subiendo gracias a la convulsión que tiene el planeta en lo político, en lo social, en lo económico, en algunas naciones del mundo? Me preguntaste si pienso que la migración o los procesos migratorios van a continuar de aquí en más Sí, señor, ante la sí. situación que vemos en el mundo. Sí, señor. Sí, totalmente, totalmente lo creo. Lo seguimos viendo día a día, lo seguimos narrando en las noticias. Estamos viendo, por ejemplo, la cantidad de personas que están cruzando allí la frontera desde México y desde países centroamericanos dirigiéndose hacia Estados Unidos. Allí lo vemos, por ejemplo, es algo muy claro. Pienso que las malas condiciones en la actualidad de muchos países en todos los continentes, el tema ahora también de la pandemia, aunque con la pandemia
quizás detuvo o puso en stop un poco los procesos migratorios por todas las reglas que había para poder transitar o salir a través de las fronteras. Pero sin embargo pienso que son procesos que van a seguir y que van a seguir mientras pues los políticos, los gobiernos de los países sobre todo que tienen más migrantes no contribuyan a generar políticas públicas y ciudadanas buenas para que su gente decida quedarse en su propia tierra y decida tener una vida digna, ¿no? Y desarrollarse ahí, hacer familia, tener a sus hijos y aportar con su propio trabajo y su propio conocimiento a su propio país. Lamentablemente, quizás esta es como la parte negativa del asunto, pero a mi consideración, veremos y seguiremos viendo más procesos migratorios de aquí en más. Ok. ¿Cuál es el secreto para que ese proceso migratorio, que es tu nueva manera de vivir, sea gratificante para ti como persona, o sea, para uno como persona? Para mí siempre una clave es que una vez que tú llegues a ese otro país, a esa otra ciudad, a ese otro territorio, ¿no? Y con la documentación previa que tú puedas tener, la lectura de cómo es esta gente en ese territorio, de cómo son sus ciudadanos, de cómo es su cultura, de cómo es su idiosincrasia, tú tratar, por supuesto, en base a tus buenos valores, porque nunca debes olvidar eso, de mantener una convivencia, ¿no? De respetar las reglas, como sean, de ese país al que tú decidiste ir o intentar tener una nueva vida, una mejor vida, y tratar siempre en base al trabajo, sobre todo, ¿no? Y a los buenos valores y al respeto, ganarte poco a poco, ¿no? La buena lid de esa nueva cultura, de esa nueva ciudadanía a la que tú te estás introduciendo. Pero es clave siempre respetar los valores de ese país. Que si tú de repente en tu ciudad, en tu país, tirabas la basura o un papel de plástico o de chuchería por la ventana del carro a la calle, ¿no? O dejabas la basura así en una esquina, debes saber que si en ese país tú ves todo limpio, tú no ves ni una sola bolsa de basura en una esquina, tú no puedes llegar e ir y dejar esa bolsa de basura en la esquina, por ponerte un ejemplo, o no puedes llegar y si de repente en tu residencia en Venezuela ponías la música a todo volumen hasta las 4 de la mañana y sabes que a ese país al que vas tienen normas, tienen reglas de convivencia, tú no puedes llegar y hacer lo mismo. Tú tienes que tratar de ganarte la buena lid de esa nueva cultura en base al respeto, al trabajo y a la buena convivencia. Perfecto, perfecto. Ahora hablemos un poco más de ti, ya rapidito para finalizar. ¿Qué fue lo que más te impactó en esa nueva cultura que encontraste allá en Irán? Mira, para empezar, la primera barrera fue el idioma, porque evidentemente aquí hablan farsi, es el nombre oficial persa, y bueno, cuando yo me vine para acá, por supuesto no tenía ningún conocimiento de ese idioma. Eso, digamos, fue la primera barrera, el tener yo que buscar la manera, ¿no? De ayudarme y de que otros compañeros o amigos me ayudaran para poder hacerme entender. Al principio, claro, es sencillo porque, bueno, yo venía ya contratado a trabajar en una cadena de noticias en donde además me contrataban por hablar español, porque es una cadena de noticias en español. Eso me facilitaba buena parte de mi adaptación, pero no todo el tiempo tú vas a estar 24 horas, 7 días a la semana dentro de la cadena de noticias. Tú tienes también que tener vida, tú vas al supermercado, tú Correcto. quieres ir a comprar ropa, tú quieres hacer amigos, no ir a una reunión, ¿no? Y para lograr esas cosas, poco a poco tú tienes que ir tratando de resolver de la manera, bueno, no puedes depender todo el tiempo de la ayuda de los locales, tú tienes que tratar de aprender cosas, ¿no? Si no el idioma, por lo menos manejarte con algo básico. Acá Correcto. afortunadamente muchas personas, sobre todo generación joven, hablan inglés, entonces es muy común que tú vayas a un supermercado y de repente el cajero o la cajera, cuando sabe que eres extranjero, te habla en inglés, ¿no? Eso te facilita las cosas. Yo acá tuve la oportunidad de empezar a estudiar, de tomar clases privadas de inglés. Una vez que llegué, poco tiempo después del que llegué, eso fue como quien dice mi primera barrera. La segunda barrera creo que fue evidentemente la cultura musulmana que tiene y se maneja y vive en base a otras reglas, en base a otros códigos sociales.
y pues aquí uno tiene que conocerlos y aprender. Y es algo que va siendo consecutivo, de que sabes que de repente no puedes saludar a una chica con un beso en la mejilla, o no puedes tocarla si no es tu esposa o si no es tu novia, ¿no? Cosas como esas, que se van aprendiendo con el camino, pero que siempre va a depender mucho de ti, del interés que tú tengas en aprender, en leer, en documentarte, en preguntarle a la gente local. Y por supuesto, de ahí en más es vivir, vivir y experimentar. Y creo que la principal barrera aquí, en mi caso, fue esa, en principio el idioma, luego pues las reglas o las restricciones sociales por el tema de que es una sociedad musulmana, pero ya después de 4 años, bueno, pienso que me he adaptado bien. ¿Y qué ha sido, digamos, como que la parte más fácil de estar allí? La parte más fácil. Sí, sí, la parte más fácil. Mira, te voy a decir, la parte más fácil que quizás mucha gente no se lo espera es que los iraníes son muy parecidos a los venezolanos en lo que tiene que ver con la cercanía de cómo te introducen en su grupo, son gente que más allá de que sean de otra cultura, de que hablen otro idioma, incluso aún no hablando inglés o aún no hablando español, cuando saben que tú eres extranjero, se toman la tarea de tratar de entenderte y de tratar de ayudarte en lo que necesites. Entonces creo que eso a mí me hizo el trabajo muy fácil de ir haciendo amigos y de manejarme en esta sociedad, que son muy cordiales. También les encanta echar broma. Yo que he tenido la oportunidad de visitar algunos países en Europa, y con mucho respeto porque tengo amigos europeos, pero puedo decir que el europeo quizás es un poco más frío. El europeo necesita conocerte más a fondo, más tiempo para aceptarte e introducirte en su grupo. En cambio, el iraní no, el iraní tú llegas y de inmediato te reciben con los brazos abiertos, ven a comer a mi casa, vamos a tomar un té, vamos a tomar, ¿me entiendes? Entonces, eso a mí me facilitó mucho y me hizo adaptarme mucho más a esta cultura. Okay. Así somos los venezolanos también. Claro, claro, los latinos, en general somos así todos los latinos. ¿Qué digamos, aspectos de la cultura venezolana extrañas más? Mira, una de las cosas, bueno, por supuesto extraño mis arepas porque además aquí en Irán no se consigue harina pan. Entonces te podrás imaginar, cuando he ido a Venezuela a visitar a mi familia, bueno, me traigo 1 o 2 kilitos de harina pan, pero ya luego que se acaba, me tengo que olvidar de las arepas. Extraño mucho mi Ávila, el verdor. Teherán se parece mucho a Caracas, aunque es una ciudad más grande, pero se parece en la arquitectura, en el sentido de que tiene una montaña que bordea la ciudad, igual como nosotros tenemos el Ávila, pero aquí la montaña es marrón. Y yo extraño mucho ver ese verdor del Ávila día a día y lo limpio del cielo azulito y bonito. Y también extraño mucho, por supuesto, el tema en cuanto a cómo somos los venezolanos, esa parte de camaradería, de cómo tú llegas o tú empiezas a trabajar en un lugar y de repente como que nada, sin mucha pose, sin mucha, tú te sientas a tomar un café con la chica de limpieza, tú compartes con el coordinador, con el jefe, todos en sí hacen un grupo de trabajo, sin importar mucho el tema de clases sociales, el tema de dónde vienes, dónde vives, qué tienes, qué no tienes, ¿me entiendes? Eso lo Sí, extraño sí. yo mucho de Venezuela y del venezolano. Ok, ¿tú crees que por la experiencia que has vivido, tú seguirás siendo migrante en otras naciones o al finalizar tu contrato en Irán te devolverías a Venezuela? Bueno, mira, es una pregunta complicada para responderte en este momento porque además yo me manejo mucho, sí, yo tengo metas, perspectivas, cosas a futuro, a mediano, a largo plazo, pero a veces me muevo mucho también por cómo vaya viendo los procesos y cómo va viniendo las cosas. Yo extraño mucho Venezuela, sin embargo, también me gusta mucho mi experiencia y lo que estoy viviendo ahora, las oportunidades que he podido obtener afuera y quisiera por los momentos seguirlas viviendo. No te puedo decir de aquí a 1 año, 2 años, 3 años. Me encantaría poder regresar a mi país en algún momento y contribuir y trabajar y aportar con todo lo que ya he ganado y esa experiencia y lo que he aprendido fuera, llevarlo a Venezuela y aportarlo a un canal o a un proyecto personal o a un emprendimiento.
Y ¿por qué no? Por supuesto, Venezuela siempre será mi casa y sé que me recibirá con los brazos abiertos. Por ahora no está en mis planes regresar, pero en un futuro, por supuesto que me encantaría. Perfecto. Las preguntas rápidas de mi programa. Un libro, Dani. Un libro que recomiendes. A ver, no te escuché bien. Un libro que recomiendes. Fíjate, wow, hay muchos, pero en principio un libro que incluso pienso que ayuda mucho, es un poco poético, pero es más mi estilo, recomendaría El Principito. Ok. Un color. ¿Cómo? Un color. Wow, un color. Para mí el blanco. El blanco representa pureza, representa brillo, representa como, para mí, como posibilidad de que siempre hay una luz al final del túnel. ¿Me entiendes? Por más que el panorama lo veas oscuro, siempre puedes lograrlo, puedes avanzar y puedes llegar a tu meta, a tus sueños y alcanzarlo y tener una mejor condición de vida. Ok. Una película. Wow, he visto tantas, en este momento me agarra fuera de base. Ok. ¿Cuál te puedo recomendar? ¿Cuál puedo recomendar? Uf. Hay una película que vi, a mí me gustan mucho las películas sobre historias reales y hay una película particular que son unas chicas afroamericanas. Ahorita se me fue el nombre, pero que fue hecha en Estados Unidos y fue una película hecha en donde narran cómo vivieron la época, el pleno auge del racismo, que ahora hay focos nuevamente del racismo y cómo pudieron salir adelante en base, enfrentando todos los prejuicios que habían en ese momento. Pero prometo buscar el nombre para mandártelo porque ahorita no lo recuerdo el nombre específico. No te preocupes. Danos tus cuentas en las redes sociales para seguirte, Dani. Bueno, mi red social profesional en Instagram y en Twitter, @Dani Pérez Díaz TV, y mi cuenta personal, @danjos17 en Instagram, así me pueden conseguir. Y en LinkedIn, Dani Pérez Díaz. Perfecto. Dani Pérez, un periodista venezolano que, como muchos ciudadanos migrantes, es ejemplo de la migración positiva. Danis, Estudio Radio TV te presta las cámaras para que te despidas de todas las personas que han sintonizado nuestro programa por el día de hoy. Fue un placer, Joanklin, para mí estar en esta entrevista contigo, también con tu audiencia. Un gran saludo de este venezolano desde tierras persas, desde Medio Oriente, y sobre todo, nada, trabajen, nunca dejen de tener sus metas claras, sus objetivos, prepárense lo más que puedan y traten de adaptarse a esa cultura, a ese país en el que se encuentren. En este caso es un mensaje para los migrantes, así que me estén escuchando como yo lo hice hace unos años, y cuando vean que el camino se ponga más turbio, pues sigan intentando, no desfallezcan. Y si al final no es el lugar en el que de verdad se ven, en el que de verdad pueden alcanzar sus metas, luego de haberlo intentado tanto, pues busquen, que siempre estoy seguro que si no retornamos a nuestro país, puede haber un lugar en el que nos acoja y nos reciba para que nosotros podamos desarrollarnos y también aportar a esa cultura, pero siempre en base al respeto y a la buena convivencia. Muchas gracias, Dani. Que Dios te bendiga, amigo. Un abrazo enorme desde Colombia, desde Bogotá. Amén. Gracias. Bendiciones también para ti y para tu audiencia. Nos vemos pronto. Un abrazo. Amén, amén. Gracias a todos ustedes por sintonizar Conversando con Joanklin Ferrer a través de www.estudio Radio TV. Recuerden, emisora afiliada a La Voz de América. Chao, chao. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Las mejores entrevistas exclusivas las presenta Joanklin en Conversando con Joanklin Ferrer. Cada martes a las 8 de la noche. Política, deportes y entretenimiento. No te lo pierdas por Estudio Radio TV, afiliada a La Voz de América. Tú también puedes hacer parte de una entrevista exclusiva. Comunícate con nosotros al 321-387-9610.